Antes de empezar a resolver los problemas y preguntas del final virtual que tomaron ayer, vamos a hacer unas aclaraciones sobre el uso de las unidades. Entonces, me voy a basar acá en el metro, que es la unidad de distancia, y en el gramo, que usamos como unidad de masa. Para abajo tenemos lo que se llaman las fracciones, donde tenemos el decímetro, el centímetro y el milímetro. Deci quiere decir un décimo, centi quiere decir un centésimo y mili quiere decir un milésimo. Para arriba tenemos los múltiplos. Tenemos el decámetro, que se abrevia así, DAM, que se usa muy rara vez, que son 10 metros. El hectómetro, que son 100 metros. Que deca quiere decir 10 es un poco obvio, pero que hecto quiere decir 100 no es tan obvio. Así que bueno, hecto quiere decir 100. Y por último kilo, kilómetro. Kilo quiere decir 1000. Entonces, estas mismas iniciales de estos prefijos están en cualquier unidad de cualquier sistema de unidades. En el caso del gramo, bueno, se llaman decigramo, centigramo y miligramo, ¿no? Y representan lo mismo. Para arriba son el decagramo, el hectogramo y el kilogramo. Entonces, kilogramo, gramo y miligramo son bastante usuales. Si yo quiero convertir gramos en kilogramos, ¿no? Bueno, estoy acá y tengo que correr la coma 1, 2, 3 lugares para la izquierda. Si quiero convertir gramos en miligramos, tengo que correr la coma 1, 2, 3 lugares para la derecha. Bueno, lo mismo con los metros, ¿okay? Si yo sé este orden de izquierda a derecha que se escribe así, según donde yo esté, ¿sí? Cada posición representa un lugar de la coma que se completa con 0 si hace falta o no. Okay. Después ahora en los problemas vamos a ir poniéndolo en práctica. Y después hay otras unidades, otras múltiplos y submúltiplos por fracciones que tienen estos nombres. Bueno, la M de mili, que ya la pusimos, yo ahí puse que es un milésimo. Bueno, 1 dividido 1000 es 10 elevado a la menos 3. ¿Okay? Después viene la mu, que es una letra griega, que es como una U pero con esta colita más larga, ¿sí? La mu, que se dice micro, que es 10 a la menos 6. Ven, va de 3 en 3. Y por último no, porque sigue para abajo, pero bueno, estas son las tres que usamos. Está nano, que quiere decir 10 a la menos 9. Entonces esto es milésimo, millonésimo y mil millonésimo. ¿Ven? Va de 3 en 3, ¿ok? De 1000 en 1000. Y para arriba tenemos, bueno, la que ya pusimos ahí, K de kilo, que como quiere decir 1000, en potencias de 10 es 10 a la 3. Después viene la M mayúscula, para que no se confunda con la M minúscula de mili, que es mega, que quiere decir 10 a la 6. O sea, esto 10 a la 3 es 1000, 10 a la 6 es un millón. Y después viene la G de giga, que es, bueno, 3 más 10 a la 9, que son 1000 millones. ¿Okay? Esto sigue hasta 10 a la 24, no me acuerdo los nombres, y se usa muy poco. Así que esto va a aparecer muy frecuentemente en toda la vida profesional, así que hay que saberlo ahora y resolver este problema y no arrastrarlo. Listo, largamos con el problema o pregunta número 1. Dice, Juan arrastra un carro de 140 hectogramos. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir copiando los datos y los vamos a ir convirtiendo. Entonces, 140 hectogramos son 14 kilogramos. ¿Por qué? Porque estoy en la H de hecto, acá atrás está la coma invisible, y si quiero ir a kilo tengo que correrme un lugar hacia la izquierda, ¿se acuerdan? Kilo, venía hecto y después venía kilo hacia la izquierda. Los siguientes datos son a lo largo de 20 decímetros. Bueno, yo el desplazamiento acostumbro llamarlo delta X, ¿no? Y 20 decímetros, ¿dónde estaba el decímetro? A la derecha del metro. Entonces, si yo acá tengo la coma, acá atrás del 0, en la D de decímetro, para correrme a metro me tengo que correr un lugar para la izquierda y esto entonces son 2 metros. ¿Ok? ¿Qué más? La fuerza que hace Juan es de 130 newton, así que la fuerza no hace falta convertirla, son 130 newton, ya está en el Sistema Internacional de Unidades, formando un ángulo alfa de 37 grados con la horizontal. Dice con la dirección de avance del carrito, que se supone que es la horizontal. Dice un camino horizontal acá. El carro parte del reposo, bueno, así que la velocidad inicial es igual a 0 y alcanza una velocidad, voy a llamar la velocidad final, de 2 metros
por segundo. Determina el valor de la fuerza de rozamiento en Newton que el piso ejerce sobre el carril. Estos son los problemas de dinámica que no se resuelven con una fórmula. Si quieren, la fórmula es la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza resultante es la masa por la aceleración. Pero acá, y como siempre pasa, la fuerza resultante es justamente eso, el resultado de muchas fuerzas. Entonces, si no hacemos lo que se llama el diagrama de cuerpo libre para analizar para dónde van esas fuerzas y cómo generan la fuerza resultante, es imposible resolverlo. Entonces, un diagrama de cuerpo libre es hacer un punto y dibujar las fuerzas que tiran desde ese punto. Entonces voy a dibujar acá la fuerza F de 130 Newton, que es la que hace Juan, ¿sí? Como forma un ángulo con la horizontal de 37 grados, entonces acá hay una fuerza efectiva o componente horizontal que con este ángulo se calcula como F por el coseno de ese ángulo de 37 grados y no de este palito que es un poquito más corto, que es como la sombra de F en la horizontal. Bueno, después, ¿qué otras fuerzas hay? Bueno, me hablan de que hay una fuerza de rozamiento, así que como se opone al desplazamiento, va a ir para el lado contrario. Y después tenemos, como siempre pasa, el peso que tira para el centro de la Tierra y la normal, que es la fuerza que hace el piso para evitar que el cuerpo caiga. La normal en este caso no es igual al peso porque está ayudada por la componente Y de F. Así como esta es la componente X de F, F también tiene una componente Y que junto con N equilibran al peso, que no nos interesa en este problema. La segunda ley de Newton, aplicada acá, es que la fuerza resultante es el resultado entre lo que tira para la derecha y lo que tira para la izquierda. O sea, F coseno de 37 menos la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Bueno, entonces reemplacemos por los datos. Acá tenemos 130 Newton por el coseno de 37 grados menos la fuerza de rozamiento, que es lo que quiero averiguar, es igual a la masa, que son 14 kilogramos. Bueno, y la aceleración, ¿cómo la calculamos? Nosotros tenemos que el desplazamiento, simplificando muchísimo la ecuación horaria de posición, simplemente me queda así, me queda velocidad inicial por el tiempo transcurrido más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final que se alcanza en ese tiempo t es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bueno, si alguien se toma el trabajo de despejar t y reemplazarlo acá adentro y relacionar delta x con velocidad final y velocidad inicial, nos queda lo que se llama la ecuación complementaria o ecuación independiente del tiempo, que dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por el desplazamiento por la aceleración, que es la que vamos a aplicar acá. Tenemos la velocidad final es 2 metros por segundo. Bueno, todo esto elevado al cuadrado. La velocidad inicial es 0. Y esto va a ser igual a 2 por el desplazamiento, que eran 2 metros, por la aceleración. Y de acá despejo la aceleración. Bueno, 2 por 2 es 4. Y 2 al cuadrado también. Así que la aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado. Así que bueno, acá va a ir 1 metro por segundo al cuadrado. Con lo cual, esto me va a dar 14 newtons, que lo voy a pasar restando y a FR la paso para este lado sumando. Y acá entonces me queda 130 newton coseno de 37 menos 14 newton, que lo hago directo en la calculadora. 130 cos 37, así nomás, ¿sí? Como está escrito ahí, la calculadora sabe matemática. Menos 14, igual... y me dio 89,82. 89,82 porque después viene otro 2, un 6, siguen los decimales hasta el infinito, pero bueno, si atrás del 2 hay un 2, este queda igual, Newton. Entonces acá pusieron el valor numérico del resultado de este ejercicio, en Newton es 89,82, lo mismo que me dio a mí. Y pusieron la respuesta correcta, es 89, contradiciendo lo que estuvieron diciendo, que si este número, ¿sí?, que está detrás de la coma era 5 o más, acá se ponía el valor siguiente, o sea, tendrían que haber puesto 90 acá, como redondeo de 89,82. Así que bueno, no son, ni siquiera cumplen con lo que dicen. Vamos ahora al siguiente problema. Problema 2, dice 2 moles de un gas ideal diatómico. Así que si es diatómico, acá tenemos el valor del calor específico a presión constante para el gas diatómico.
y a volumen constante para gas diatómico directamente en calorías. Y ocupa un volumen inicial de 10 litros a 2 atmósferas de presión. Y como son 2 moles, bueno, con esos datos ya puedo calcular la temperatura del primer estado. Evolucionan isobáricamente, eso quiere decir a presión constante, y su temperatura final es 200 Kelvin. Bueno, entonces voy a calcular, ¿sí?, la temperatura de lo que llamamos el estado A. Y bueno, yo sé que presión del estado A por volumen del estado A es igual al número de moles por la constante R de los gases por la temperatura del estado A. Así que si paso dividiendo en R, me queda acá PABA dividido en R. Entonces hacemos esta cuenta. Entonces la presión son 2 atmósferas por 10 litros dividido 2 moles y 0,082. Con lo cual me queda 10 dividido 0,082 y me da 121,95, o sea 122 kelvins de temperatura. Entonces, como dice que evoluciona isobáricamente hasta 200 kelvin, bueno, eso quiere decir que la evolución es un segmento hacia la derecha, porque la temperatura de 200 es mayor que 122, entonces el punto B a donde evoluciona está más hacia la derecha. Por lo tanto, si ya sabemos entonces que la temperatura del estado A es 122 Kelvin y la temperatura a la que llega me informan que es la temperatura B de 200 Kelvin, bueno, entonces para calcular el calor intercambiado en calorías, que se llama calor a presión constante, es igual a el calor específico Cp por el número de moles por la temperatura del estado B menos la temperatura del estado A. O sea que el calor intercambiado a presión constante va a ser, bueno, 7 calorías sobre Kelvin mol por 2 moles. Acá se te cancelan los moles por la diferencia de temperatura, que son 200 Kelvin menos 122 Kelvin. Así que esto me da 1092 calorías. ¿Ok? Así que bueno, el 7S puede ser que aparezca si yo esto lo hubiera hecho con la cuenta exacta de 121,95 seguramente. Pero de vuelta acá hay algo raro, algo contradictorio, porque si la respuesta correcta es 1090. Entonces yo entendí mal. Yo entendí que si el decimal era más de 7 se redondeaba a 1093. Yo entendí eso. No sé. Por ahí entendí mal. Pero yo entendí que era otra cosa. Pero no importa. 1093, ¿no? Que fue lo que puso acá el alumne que hizo este examen. Lo tomaron como correcto porque estaba el criterio de que se toleraba un 10% hacia arriba o hacia abajo del valor que ellos esperaban. Problema 3. Tomás está hablando con un vecino en la vereda cerca de una avenida a un volumen normal de 60 decibeles. No me grites. No te estoy gritando, estoy hablando de 60 decibeles, le dijo Tomás. Calcule la intensidad del sonido de la avenida sin considerar la charla de Tomás con su vecino si el nivel total de la intensidad de los dos sonidos combinados es 2,1 por 10 a la menos 6 watt por metro cuadrado. La suma de las intensidades de Tomás más la intensidad de la avenida dice que es 2,1 por 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado. Porque lo que se suma son las intensidades, ¿sí?, que están en watt por metro cuadrado, y no los niveles de intensidad que están en decibeles. Esos no se suman. Entonces dice, calcule la intensidad del sonido de la avenida. Si el nivel total de la intensidad de los sonidos es 2,1 por 10 a la menos 6 por metro cuadrado, y expresa el resultado en decibeles. Bueno, y 0 es la intensidad umbral del oído humano, que es 1 por 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado. Entonces, primero vamos a calcular la intensidad de Tomás, porque dice que está hablando a 60 decibeles. Entonces, la fórmula era que la intensidad en decibeles, que se llama beta, es 10 por el logaritmo decimal de la intensidad dividido la intensidad umbral, que es 10 a la menos 12. Entonces, en el caso de Tomás, nosotros tenemos que 60 decibeles es igual a 10 por el logaritmo decimal de la intensidad de Tomás dividido la intensidad umbral, que es 10 a la menos 12,
Y acá no hace falta poner las unidades porque se cancelan. Bueno, entonces para despejar y la intensidad de Tomás desde acá dentro del logaritmo, primero paso el 10 dividiendo, así que acá me queda un 6 y acá me quedó entonces el logaritmo de este cociente, IT sobre 10 a la menos 12. Entonces ahora, ¿cómo se despeja? El logaritmo pasa al otro miembro, como la base del logaritmo, como es decimal, la base es 10, elevado a lo que estaba acá, y acá me queda el argumento del logaritmo. Me queda entonces la intensidad de Tomás dividido 10 a la menos 12. Con lo cual, la intensidad de Tomás va a ser igual a 10 a la 6 por 10 a la menos 12. Entonces esto me da 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado. Entonces, esta es la intensidad de Tomás. Quiere decir que la intensidad en la avenida va a ser igual. Bueno, voy a pasar la intensidad de Tomás restando a este lado. Entonces esto va a ser 2,1 por 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado menos la intensidad de Tomás, que es 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado. Entonces 2,1 bichos menos un bicho va a ser 1,1 bichos, o sea 1,1 por 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado. Va a ser la intensidad de la avenida en watt por metro cuadrado. Si la queremos calcular en decibeles, bueno, usamos nuestra fórmula. Entonces beta de la avenida va a ser igual a 10 por el logaritmo decimal de 1,1 por 10 a la menos 6 dividido 10 a la menos 12. Bueno, entonces cuando hacemos esta cuenta me da exactamente lo que dice acá, que es 60,41 decibeles. Así que como no puedo poner decimales, bueno, pusieron acá 60, yo hubiera puesto 60 y entonces estaba bien el problema. El problema 4 dice: determine la diferencia de presión en pascal que hay entre los extremos de un aneurisma, que es una dilatación anormal de las paredes de una arteria de una vena, de 10 centímetros de longitud por el que circula sangre con una velocidad de 5 centímetros por segundo. La viscosidad de la sangre es 4,5 centipoise y el diámetro del aneurisma es 5 milímetros. Bueno, entonces todas estas unidades yo las voy a pasar al sistema internacional. Porque yo no trabajo con unidades del sistema CGS. Ese sistema está totalmente perimido, no se usa, no lo van a ver en ninguna publicación ni en ningún libro. Y este tema de fluidos reales es mucho más simple manejarlo con las unidades del sistema internacional, que es la que nos piden en este problema. Entonces, primero copié los datos y los pasé todos a unidades basadas en metro, kilogramo y segundo, por lo cual la presión se va a medir en pascales. Entonces, la longitud 10 centímetros, 0,1 metro. Corrí la coma 2 lugares porque estoy en centímetro, me voy a metro. La velocidad 5 centímetros por segundo la pasé a metros por segundo, bueno, con el mismo criterio. La viscosidad, bueno, el equivalente entre centipoise, que se escribe poise, que es este CP, y la unidad del sistema internacional, que es el pascal segundo, es 10 a la menos 3. O sea, reemplacé el CP, que está acá, por un 10 a la menos 3 y ya las unidades están en pascal segundo. Entonces los resultados de la presión me van a dar en pascales. Bueno, después el diámetro de la vena dilatada, 5 milímetros, dividido 2, 2,5 milímetros, la mitad de 5, que es 2,5 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, entonces yo la ley de Poiseuille, que se escribe Poiseuille y se pronuncia Poisil, la escribo así: delta P es igual a una resistencia hidrodinámica R por el caudal. El caudal es la sección por la velocidad. Tenemos las dos cosas. Tenemos la velocidad y la sección la podemos calcular con el radio. Y a lo que llamo resistencia hidrodinámica es todo este conjunto de cosas que hacen que la ley de Poiseuille sea muy difícil de recordar, en cambio así es mucho más fácil. La resistencia hidrodinámica es 8 por la viscosidad por la longitud, dividido pi por el radio a la cuarta. Bueno, acá calculo el caudal, que es pi por el radio al cuadrado por la velocidad. Entonces, porque la sección es pi por radio al cuadrado, acá escribí todos los números y me dio 9,82 por 10 a la menos 7 metros cúbicos por segundo. Luego reemplacé los valores en la fórmula de la resistencia: 8 por la viscosidad
que es 4,5 por 10 a la menos 3, por la longitud, que es 0,1, dividido pi, y 2,5 por 10 a la menos 3, que es el radio, elevado a la cuarta. Y eso me dio un número enorme que lo copié con todos sus valores, ¿no? Inclusive con un decimal. Sí, 29 millones, un número gigante. Bueno, pero al multiplicar este número enorme con este número que, como está en el orden de 10 a la menos 7, es muy chiquitito, charán, charán, me dio el resultado, ¿ven? 28,81, que está muy cerca del 28,79 que les dio a ellos. Habrán redondeado un poquito más, un poquito menos. Es muy poca la diferencia. Así que bueno, redondeado, como indica acá, dice escribir el resultado con número entero, sin decimales. Redondear hacia arriba si el decimal es mayor o igual a 0,5. Redondear hacia abajo si el decimal es menor a 0,5. Y como acá redondearon hacia abajo si el decimal es mayor a 0,5. No le funciona. Es una cosa que no tiene arreglo esto. Listo. Bueno, como hice en los otros problemas, voy a empezar a copiar los datos y acomodar las unidades. Entonces dice que un sistema tiene 250 decigramos. Entonces la masa de vapor, 250 decigramos. Qué ganas de romper las pelotas. Bueno, entonces como estoy en lo que sea, decímetros, decigramos, para ir a gramos me tengo que correr un lugar hacia la izquierda. Entonces me queda 25 gramos de vapor. A una temperatura absoluta de 388 Kelvin. Bueno, si a esto le restamos 273, me va a dar una temperatura en grados Celsius de 115 Kelvin. O sea que tenemos vapor a 115 Celsius, grados Celsius. Y dice, se le agrega una fuente fría con la que intercambia 14 kilocalorías. Quiere decir que hay una cantidad de calor que se le saca se le saca entonces menos 14.000 calorías, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir viendo, bueno, yo lo estoy enfriando el vapor. Entonces, primero, bueno, ir haciendo todas las etapas que seguiría el vapor, calculando las calorías. Por ejemplo, la primera etapa sería disminuirle su temperatura hasta 100 grados. O sea, primer calor que le voy a sacar de la primera etapa sería el calor específico del vapor, por la masa de vapor, por la temperatura final, que sería 100 grados, menos la inicial, que eran 115. Claro, ves que te da negativo por la diferencia de temperatura. Entonces, el calor específico del vapor, ahí ellos lo dan, acá está, 0,45 calorías por gramo grado Celsius. Entonces, multiplicamos 0,45 por la masa de vapor, que son 25 gramos, por la diferencia, que son 15 grados, y me da 168 menos, ¿no? Me da negativo, menos 168,75 calorías. La siguiente etapa sería condensar ese vapor. Y puede pasar que se condense, necesite más calorías, extraerle más calorías que 14.000. Vamos a ver. Entonces, para condensar el vapor hay que multiplicar el L de condensación por la masa de vapor. El L de condensación es negativo, menos 540 calorías por cada gramo, por la masa de vapor, que son 25 gramos. Entonces esto me da 25 por 540. Me da, claro, 13.500 menos 13.500 calorías. Claro, entonces hasta ahora le saqué 13.500 más 168,75. Entonces, de las 14.000 que le saqué, con estas dos etapas gasté 13.000 hasta acá. Q1 más Q2 me da menos 13.668,75 calorías. Quiere decir que tenemos un sobrante de, bueno, la diferencia entre 14.000 y este número, ¿sí? Sin el signo en menos. No se hagan lío con el signo menos. Le pongo el signo menos para ser riguroso de que nos quede claro que son calores cedidos todos estos. Entonces hago 14.000 menos lo que tengo en el visor de la calculadora, que es ese número, que lo tengo positivo, ans igual. Entonces me están sobrando todavía 331,25 calorías para sacarle a quién. Ya en esta etapa
¿sí? El vapor se convirtió en agua a 100 grados. Por lo tanto, estas 331,25 calorías se lo voy a sacar a agua, ¿sí? 25 gramos, agreguemos 25 gramos de agua a 100 grados y vamos a ver a qué temperatura termina. Entonces hacemos una ecuación. Yo sé que ese calor intercambiado por ese agua va a ser el calor específico ahora del agua por la masa de agua por la temperatura final, que es la incógnita, menos la temperatura inicial, que es 100 grados Celsius. Entonces acá sí tenemos que ser rigurosos con el signo y poner acá menos 331,25 calorías. Y acá poner, bueno, una caloría, esto el producto, como esto es 1, es directamente 25 y te queda en calorías por grado Celsius. Y acá va a ir entonces TF, entre paréntesis, menos 100 grados. Entonces paso el 25 dividiendo, menos 13,25 y el 100 pasa sumando. Acá me queda menos 13,25, ¿no? Ya me está dando en grados Celsius esto, porque las calorías acá se te cancelan y los grados pasan multiplicando. Y de este lado de la ecuación te quedó TF menos 100. ¿No? No apurarse, paso a paso. Entonces ahora ¿qué hago? Paso el 100 sumando y acá me queda 100 grados Celsius menos 13,25 grados Celsius. Y entonces eso es la temperatura final, que como ya están viendo me da lo que dice ahí, 86 y pico, 100, 86,75, lo mismo que les dio a ellos, 86,75 grados Celsius. Bueno, entonces este era un problema bastante jorobadito, hay que tenerla muy clara, porque te meten, sí, que le sacan el calor, entonces bueno, vos tenés que avivarte que el vapor está haciendo una evolución regresiva, etcétera, etcétera. Se sumerge un osmómetro que contiene una solución acuosa de cloruro de sodio totalmente disociado en un vaso de precipitados que contiene una solución acuosa de glucosa 310. Bueno, esa palabra mosmolar, sí, yo presumo, bueno, y cuando hice el problema con esa hipótesis me llegué al resultado. Así que esta M que era al principio es una M de mili. Y osmolar quiere decir que es una concentración de moles por litro, pero preparada para la ósmosis. Entonces, las sustancias orgánicas disueltas en agua, como no se disocian, su osmolaridad coincide con su molaridad. En cambio, el cloruro de sodio, que está disociado en dos iones, su osmolaridad es el doble de su molaridad, porque se multiplica por 2 por la cantidad de iones en que se disocia la molécula para obtener la osmolaridad, que es la que interviene en la formulita que ahora vamos a ver de la presión osmótica. El osmómetro contiene cloruro de sodio, pero se sumerge en un vaso de precipitados que contiene la solución de glucosa, de la cual tengo el dato. ¿Saben lo que es un osmómetro? Bueno, les presento al osmómetro. Hola, sacado de Wikipedia. Este que se ve por afuera sería el vaso de precipitados, que contiene la solución de glucosa cuya concentración conozco y por lo tanto conozco su osmolaridad. Y el osmómetro es este aparato, que es un vaso, es un recipiente de vidrio, pero que está acá arriba, está abierto y tiene este tubito finito. Y acá abajo tiene la membrana, está en francés esto, membrane, la membrana semipermeable, por la cual solamente pasan moléculas de agua. Entonces, en el proceso osmótico van a circular a través de la membrana, van a atravesar moléculas de agua yendo de la solución menos concentrada hacia la más concentrada en cuanto a osmolaridad. O sea, lo que dicen acá es que se enrasa el nivel del líquido en el vaso de precipitados, que es lo que vemos acá en la figura. Están enrasados los dos niveles, el del vaso de precipitados, que es el líquido que está afuera, y el líquido contenido dentro del osmómetro, que es la solución de cloruro de sodio. Se enrasan. Luego, ¿qué sucede? Empieza a subir el nivel por el tubito, ¿no? Entonces, vamos a marcarlo. El nivel en el tubito sube hasta una altura, ¿no? Todo esto se llena.
de la misma solución que estaba dentro del osmómetro hasta una altura, dice, de todo el sistema se encuentra a 30 grados Celsius y la densidad de ambas soluciones es 1,1 gramos por mililitro. En el equilibrio, la columna de líquido dentro del osmómetro alcanza una altura de 2,5 decímetros, o sea que son, si corremos la coma en un lugar para ir a metros, 0,25 metros, ¿no? Que subió la columnita dentro del tubito del osmómetro. Entonces se alcanza el equilibrio porque la presión hidrostática de esta diferencia de altura está equilibrando a la presión osmótica que se está haciendo a través de la membrana. El equilibrio se logró cuando entró suficiente agua para producir la presión suficiente para equilibrar la presión osmótica. Quiere decir que la presión osmótica se ejerció desde la glucosa hacia el cloruro de sodio, por lo tanto la concentración mayor era la del cloruro de sodio. Entonces, la fórmula de la presión osmótica, delta, le ponemos letra pi a la presión osmótica por tradición, es igual a la diferencia de concentraciones, que sería la osmolaridad, ¿sí?, mayor, ¿sí?, vamos a poner que en este caso dijimos que era la del cloruro de sodio, menos la osmolaridad menor, que tiene que ser la que metió el agua, que es la de la glucosa, ¿sí? Le voy a poner G porque la fórmula de la glucosa es un quilombo. Entonces, esto lo voy a multiplicar por la constante de los gases. ¿Qué carajo tendrá que ver? Bueno, pero tiene que ver porque es la misma teoría cinética la que estamos aplicando, ¿sí? Por la temperatura. Y la temperatura tiene que estar en T mayúscula, que es en Kelvin. Por lo tanto, si copiamos los datos, la T mayúscula es 30 más 273 Kelvin, lo cual me da 303. Esa es la temperatura a la cual sucede el proceso y se alcanza el equilibrio. Entonces, la pregunta es, determine la molaridad en milimoles por litro de la solución de cloruro de sodio que se había colocado en el osmómetro. Por otra parte, tenemos que la diferencia de presión hidrostática, que va a resultar igual a delta pi en el equilibrio, va a ser igual a la densidad, ¿sí?, de las dos soluciones. Dice que tienen la misma densidad, misterio, pero bueno, qué suerte, si no era un quilombo. La densidad por la gravedad por esta altura h va a ser la presión hidrostática. Ya la podemos calcular, ¿no? Ponemos la densidad de las dos sustancias, la tenemos que poner en unidades del sistema internacional. Entonces, 1,1 como era gramos por mililitro, se multiplica por 1000, me da 1100 kilogramos por metro cúbico. Esa es la conversión de las unidades de densidad tradicionales en las del sistema internacional. Simplemente multiplicas por 1000. Así que acá va a ir ese valor, 1100 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura en metros, para que el resultado me den las unidades del sistema internacional, que son pascuales. Bueno, entonces la altura, ¿cuánto es? Me dicen que la altura son, dijimos, 2,5 decímetros, que son 0,25 metros, ¿no? La anoté acá en el dibujito. Bueno, entonces esta diferencia de presión hidrostática me da 2695 pascales, que tenemos que transformar en atmósferas, porque la presión osmótica lamentablemente solo viene en atmósferas. Ahora les explico por qué. Entonces, esto transformado en atmósferas se divide por 101.300, 0,0266, y después ya viene un 0, así que lo dejo así, atmósferas. ¿Por qué la presión sí está en atmósferas? Porque esto que tenemos acá al principio, acá ya voy a poner el valor 0,0266 atmósferas igual. Entonces, ¿por qué esto que tengo acá está en moles por litro? ¿Ok? Por lo tanto, R tiene que estar en moles por litro, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de R? O sea, R, si usamos el valor 0,082 que está ahí en el enunciado, justamente está en las unidades que necesitamos, moles y litros. Pero, ¿qué pasa? Está en litros, atmósfera,
sobre Kelvin mol. Entonces están los litros que necesitamos, pero la presión la tengo que tener en la atmósfera, si no, no me concuerdan las unidades. Bien, entonces tenemos que la concentración osmolar del cloruro de sodio menos la osmolaridad de la glucosa. Como dice 310, ¿sí? Mili, corro la coma 3 lugares, ¿sí? Porque es mili y lo tengo que transformar en no mili. Entonces me queda 0,310, ¿sí? Mol por litro. Entonces ahora viene 0,082 atmósfera litro dividido Kelvin mol y empezamos a cancelar atmósfera con atmósfera, ¿sí? Y ahora viene la temperatura en Kelvin, que son 303 Kelvin y se me van los Kelvin, ¿sí? Bueno, entonces el resultado de estos mol pasa multiplicando los litros también, entonces acá ya me quedaría esto en mol por litro y esto también. Acá me quedó 0,0266 y lo voy a dividir con estos dos números que tengo acá, 0,082 y 303. De este lado, ¿qué me está quedando? Me está quedando justamente la osmolaridad del cloruro de sodio, que es lo que quiero averiguar, menos 0,310, 0,31. Ya está esto en mol por litro, y este litro lo pasé dividiendo y el mol lo pasé multiplicando, y esto también está en mol por cada litro. Esta cuenta me dio 1,071 por 10 a la menos 3 mol por litro. Eso es igual a lo que buscamos menos 0,31 mol por litro. Bueno, solo resta pasar el menos 0,31 sumando al otro lado. Y me quedó entonces que la osmolaridad del cloruro de sodio 0,311 mol por litro. Pero esto es igual a el coeficiente de disociación, que lo llamamos I, por la molaridad, ¿sí? Y a mí lo que me preguntan es la molaridad, cuando esto vale 2, porque el cloro se disocia en sodio más cloro, así. Entonces por eso es 2, porque son 2 iones la disociación de la molécula. Por lo tanto, a esto simplemente hay que dividirlo por 2. ¿Okay? Así que la molaridad del cloruro de sodio va a ser igual a esto dividido 2, que me da justamente 0,155 mol por litro, con lo cual pasado a milimol es dividirlo por 1000, son 155 milimoles. Mmol por litro, que es lo que les da a Helios. Una pinturita esto, pero complicadito, ¿eh? Para hacerlo rápido, te dieron 2 horas nada más para todo el examen. La verdad que no es justo, no es justo, ¿eh? Para nada. Bueno, la pregunta que salió acá con el número 7 es la única pregunta que tomaron de electricidad. Solamente potencial de acción, ¿no? Entonces seleccione la respuesta correcta, ¿no? Bueno, es obvio, ¿quién no sabe que la respuesta correcta es que el potencial umbral es el valor de potencial de membrana que se debe alcanzar en una célula excitable para desencadenar el potencial de acción? ¿Quién no sabe esto, eh? Bueno, no, era un chiste. Es obvio. Y que esto era un chiste, no que es obvio, esta es la respuesta. Bueno, entonces miren el video de esta española de la Universidad de no sé dónde de Madrid, que está buenísimo, lo dejo acá abajo el link del video, y lean el capítulo 5 del libro de fisiología. Y bueno, entonces leyendo detenidamente las frases van a ver que es bastante simple darse cuenta que es esto, pero el tema del potencial de acción hay que conocerlo, que está basado nada más que, bueno, en entender que cómo se agregan iones en la célula. Y digamos bombas que ingresan iones positivos o iones negativos, cómo se polariza, se despolariza. Y entonces, bueno, yo que vengo de la física y de biología no sé nada, entendí el video, ahora no me acuerdo nada porque no lo practiqué, pero bueno, ustedes lo tienen que saber porque van a estudiar una carrera
afín con esto y con más biología que otra cosa. Así que bueno, miren el video y van a poder contestar entonces esta pregunta bien. Yo con esto no los puedo ayudar mucho. Pasamos a la pregunta 8. En el problema 8 dice Martín, estudiante de física, arroja una piedra al aire. Si tenés que ser estudiante de física para arrojar una piedra al aire, porque no la vas a arrojar igual que si no sos estudiante de física. Hacia arriba, con una velocidad controlada, a la pucha, y luego de un tiempo la recoge nuevamente en su mano. ¡Qué hábil! Con cámaras sacando fotos desde lejos y con un cronómetro, logra construir el siguiente gráfico de altura en función del tiempo. De analizar ese movimiento, a Martín le queda en claro que... Entonces dice una sarta de pavadas y claro, miremos un poquito el gráfico antes de leer esto. No lean, no miren acá, no miren el gráfico. Entonces, acá vemos que en medio segundo estaba a esta altura. En un segundo llegó a la altura máxima, que son, según acá, 5 metros. Y luego empezó a bajar y volvió a su mano en el segundo, al cabo de 2 segundos. Casi, ¿no? Acá le empifiaron medio con el gráfico. Bueno, habrá llegado, en realidad la altura máxima llegó un poquito después del 1, porque acá va a llegar un poquito después del 2 a la mano de nuevo. Entonces, la primera dice, durante el movimiento la aceleración va decreciendo. Es falso, porque la aceleración de este movimiento todo el tiempo es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Que es 9,8 y en este sistema de referencia es menos 9,8. ¿Okay? Por eso a la ida va frenando y a la vuelta viene cada vez más rápido. Después dice, un segundo después de lanzar la piedra, ¿la velocidad es máxima? No, la velocidad es máxima cuando la lanzo. Luego acá, en la altura máxima, la velocidad tiene que ser 0 para que justamente ahí empiece a caer. Y cuando llega a la mano, la velocidad vuelve a tener la misma intensidad, el mismo valor absoluto que en el momento de lanzarlo, ¿sí? Pero este es el valor máximo positivo. Acá va a tomar el valor mínimo negativo. Dice, después de un segundo la velocidad cambia de signo. Claro, ¿por qué? Acá representé el mismo gráfico aclarando que las variables son la altura y el tiempo. Entonces, cuando llega a la altura máxima, ¿sí? Es justamente cuando la velocidad se anula y empieza a caer. Y el gráfico de velocidad tiene esta forma, porque la velocidad va disminuyendo en forma lineal, porque la aceleración es constante. Entonces cada segundo que pasa vos le restás 9,8, 9,8, 9,8 hasta que te quedas sin velocidad en el punto más alto e inmediatamente seguís restando 9,8, 9,8, 9,8 y la velocidad se hace negativa. Entonces sí, claramente, como a la ida la velocidad es positiva porque sube, porque va hacia las y positivas, y a la vuelta la velocidad es negativa. Entonces acá, en el instante que corresponde al punto más alto de la curva, es el instante donde la velocidad cambia de signo. Entonces dice, después de un segundo la velocidad cambia de signo, esta es la verdadera. Y acá dice en el primer instante. ¿Qué es el primer instante? No existe, ¿sí? Si no me decís un valor en segundos, ¿de qué me estás hablando? Instantes hay infinitos. Así que esta no tiene sentido. Así que esto fue la pregunta 8. Era muy sencilla. Bueno, este es un típico problema de difusión. Entonces tenemos una membrana por la cual ingresa un flujo, por eso dice influjo, de urea. Entonces nos piden que calculemos la concentración interna. Entonces, ¿qué datos nos dan? Acá voy a dibujar un esquema donde tenemos la membrana y la densidad de flujo, que sería la cantidad de moles que entran por unidad de área y por unidad de tiempo. Vamos a anotar acá cuánto vale. Vamos a anotar acá cuánto vale el espesor de la membrana. Y el otro dato que nos dan es la concentración que está del lado de afuera, la concentración externa. Entonces vamos leyendo prolijamente porque está redactado de una forma bien confusa para que te equivoques. Entonces dice, calcule la concentración interna, o sea que la concentración que está de este lado es la pregunta. De urea en milimoles por litro, sabiendo que el influjo de la misma a través de una membrana de 5 micrómetros. Así que el espesor de la membrana es 5 micrómetros. Estábamos hablando, el sujeto de la oración era el influjo. Acá dice es de 3 por 10 a la menos 10 moles por centímetro cuadrado segundo. Así que este es el influjo, que es 3 por 10 a la menos 10 moles, mol por centímetro cuadrado y por segundo. Si el coeficiente
de difusión es, bueno, el coeficiente de difusión lo voy a anotar por acá, es 5 por 10 a la menos 10. Y las unidades del coeficiente de difusión son medias estrambóticas, es centímetro cuadrado sobre segundo, trambólico. Y la concentración externa, ¿sí? Te la debo, acá la puse, es de 6 por 10 a la menos 4 mol por mililitro. Entonces empezamos con la ley de Fick, que dice que justamente el flujo por unidad de área y por unidad de tiempo es igual a el coeficiente de difusión D por la diferencia de concentración en valor absoluto dividido el espesor de la membrana. Bueno, entonces de acá vamos a despejar la diferencia de concentración. Como tenemos una de las concentraciones, con la diferencia sacamos la otra. O sea, esta diferencia de concentración delta C va a ser igual a la mayor menos la menor. La mayor es la de afuera, por eso el flujo es hacia adentro. Así que delta C va a ser 6 por 10 a la menos 4 mol por mililitro menos la C interior. Con lo cual de acá, si despejamos C interior, lo pasamos sumando para este lado y delta C restando para el otro lado. 6 por 10 a la menos 4 mol por mililitro menos el delta C que vamos a calcular ahora con la ley de Fick. Bueno, entonces reemplacemos en esta ecuación. Phi es 3 por 10 a la menos 10. Esto está en moles, mol sobre centímetro cuadrado segundo. De este lado tenemos D, que es 5 por 10 a la menos 10 centímetros cuadrados sobre segundo. Y delta C es nuestra incógnita, la diferencia de concentración. Y el espesor de la membrana, bueno, acá viene el gran secreto de estos problemas. El espesor de la membrana no lo tenemos que poner en metros, lo tenemos que poner en centímetros. Miren la magia. 5 micrómetros es 5, como dijimos al principio, la mu de micro es 10 a la menos 6, porque es millonésimo. Acuérdense que viene milésimo, que es mili, después viene micro, que es millonésimo, y después viene nano, que es mil millonésimo. Bueno, entonces esta mu la reemplazo por 10 a la menos 6 de metros. Pero el metro, a su vez, es 10 a la 2 centímetros. Con lo cual me quedó que el espesor es 5 por 10 a la menos 4 centímetros. Miren la magia. Si acá pongo entonces 5 por 10 a la menos 4 centímetros. Bueno, ahora viene la masacre donde todos se cancelan. Vamos a cancelar segundos con segundos. Centímetros, el cuadrado del centímetro de arriba con el centímetro de acá abajo. Esta es la magia. Al cancelarse esto, este centímetro que está acá va a pasar dividiendo. Y acá me va a quedar mol dividido centímetro al cubo. Y centímetro al cubo es lo mismo que mililitro. Estas cosas hay que saberlas. De este lado me queda delta C. Solito. Voy a pasar entonces el 5 por 10 a la menos... Bueno, acá esperen. Este 5 lo cancelo con este. Y este 10 a la menos 10 lo cancelo con este. Este era uno de los mejores ejercicios de todos los temas. Porque todo se me cancelaba. Si haces las cuentas con la calculadora prolijamente, obviamente que te va a dar lo mismo. Si no visualizaste esto, imagínate con los nervios del examen si vas a andar viendo estas cosas raras. Bueno, entonces, ¿qué me quedó acá? Delta C quedó solo ya acá. ¿Sí? Con un 10 a la menos 4 dividiendo. El 10 a la menos 4 lo paso multiplicando y acá me quedó entonces 3 por 10 a la menos 4 y me quedo en moles por mililitro. Y ellos, ¿sí? Bueno, espera, vamos a hacer esta cuenta ahora. Entonces me queda que venimos acá, la C interior, entonces es 6 por 10 a la menos 4 mol por mililitro menos 3 por 10 a la menos 4 mol por mililitro. Bueno, 6 bichos menos 3 bichos, porque todo esto 10 a la menos 4 mol mililitro es el mismo bicho. 6 bichos menos 3 bichos, 3 bichos. Entonces me quedó 3 por 10 a la menos 4 mol por mililitro. Pero ellos lo quieren en milimol por litro. Entonces,
Un mol, que es lo que dice acá, son 1000 milimol. ¿Sí? Y un mililitro es un milésimo de litro. O sea que esto es 10 a la menos 3, que es un milésimo de litro. Por lo tanto, 10 a la 3 dividido 10 a la menos 3. O sea que te queda 3 por 10 a la menos 4 por 10 a la 3 dividido 10 a la menos 3. Queda 10 a la 3 más 3. O sea que queda 10 a la 6 y ya me queda automáticamente milimol arriba, mmol y litro abajo. Pero ¿cuánto es 10 a la menos 4 por 10 a la 6? Esto da 10 a la 2, que es 100, con lo cual el resultado es el que figura ahí, 300 milimol por litro. Chan, chan. Muy denso el tema de las cuentas acá y el pasaje de unidades. Muy denso, pero mirá la estupidez que es la ley de Fick, ¿no? Tenés que complicármela con las unidades para joderme la vida. Qué mala onda, loco, qué mala onda. Pasemos al 10. Pregunta 10. El ángulo límite del medio A respecto del aire es 45 grados. Bueno, eso significa... Ángulo límite es cuando vos incidís de un medio a otro con un ángulo tal que como el medio al cual va la luz tiene un índice de refracción menor que el índice del cual proviene, el ángulo de refracción resulta 90. Entonces, a partir de este ángulo límite, si yo incido con un ángulo mayor al ángulo límite, se produce la reflexión total. Entonces, me dicen que el ángulo límite respecto del aire de este medio NA, ¿sí?, del medio A, es de 45 grados. Entonces, pues me piden, bueno, que determine el ángulo de refracción. Ahora vemos. Por lo pronto, yo tengo que calcular el índice del medio A, si no, no puedo calcular el ángulo de refracción que se forma cuando un rayo luminoso pasa desde el medio B al medio A. Así que voy a usar este dato del ángulo límite para calcular el índice del medio A. Entonces, aplicando la ley de Snell, el índice del medio A por el seno del ángulo límite del ángulo de incidencia es igual al índice del otro medio, que es 1 porque es aire, por el seno del ángulo de refracción, que es 90 grados. Entonces, si despejamos NA, pasamos el seno de alfa L dividiendo. Esto es 1, el seno de 90 también es 1, y me quedó que NA es 1 sobre el seno de 45. Y eso me da 1,41. Entonces ahora sí vamos a plantear la situación donde me dicen que un rayo de luz incide desde un medio B, cuyo índice no conozco, pero me dan un dato para sacarlo, con un ángulo de 50 grados, hacia el medio A. Y me preguntan con qué ángulo se refracta. Entonces, para calcular el índice del medio B, me dicen la velocidad de la luz en el medio B. Entonces, me dicen que la velocidad de la luz en el medio B es 197.000 km por segundo. Y sabemos que la velocidad de la luz es 300.000 km por segundo en el vacío. Entonces, el índice de refracción de un medio es justamente la velocidad de la luz dividida la velocidad de la luz dentro del medio. La velocidad de la luz en el vacío, quise decir. Dividido la velocidad de la luz en el medio. Entonces, al dividir 300.000 sobre 197.000 te queda 1,52, que es el índice del medio B. Entonces, con esto ya podemos plantear la ley de Snell, que es el índice NB por el seno del ángulo de incidencia en el medio B, que es 50 grados, es igual al índice del otro medio, NA, que ya lo conocíamos, por el seno del ángulo de refracción. Bueno, reemplazamos por los datos y despejamos el seno de alfa R, pasando el 1,41 dividiendo. Bueno, hago esta cuenta con la calculadora, que se puede hacer directo. Pones 1,52. Seno de 50, no hace falta ni poner el por. Vos pones 1,52. Sen 50. Y después apretás dividido 1,41 y te queda un número acá, que es 0,82 algo. Y después haces shift, ¿sí?, ans, que te va a poner ese número igual, y te queda este ángulo de 55,67 grados. Acá pusieron la respuesta correcta de 55. Bueno, uno acá pondría 56. Bueno, acá la persona que hizo esto puso 55. Pero bueno, como hay un 10% de tolerancia, te lo van a dar por bien. Entonces el ángulo de refracción es 55 y ¡ping!, te queda un ángulo un poquito más grande que el de incidencia. Claro, porque este medio tenía un poquito menos de índice que este. Bueno, en la pregunta 11 me dicen que determine el valor de la presión sanguínea en milímetros de mercurio a nivel del corazón de un caballo que se encuentra en estación. ¿Qué será eso? No sé, esto se ve que lo hizo algún veterinario.
Si la presión sanguínea medida en la arteria coxígea... ¿Dónde está la arteria coxígea? Ah, en el orto. Pero, la arteria del orto es esta entonces. No tiene nada de malo decir orto, no me puede censurar YouTube. Porque orto es un vocablo griego que significa recto. Así que voy a decir la arteria del orto y está bien lo que digo. Y entonces dice que en la arteria esta, que está acá arriba, la presión es 102 milímetros de mercurio. Entonces acá tenemos 102 palos en el, milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión a nivel del corazón? Si hay un desnivel entre este punto y el corazón, que por lo que indica acá la flechita está más abajo, dice que hay un desnivel de acá a acá de 0,6 metros. Quiere decir que en el corazón la presión va a ser un poquito mayor, porque como está más abajo, por la presión hidrostática va a tener un poquito más de presión que los 102 milímetros que hay acá. Así que acá está el resultado 148, pero bueno, hagámoslo los giles. Bueno, entonces calculemos primero la presión hidrostática que hay entre este punto y este punto, medida con sangre. Entonces esa presión hidrostática es igual a la densidad de la sangre por la gravedad por el desnivel. Entonces esto vale la densidad de la sangre dice que es 1,05 gramos por mililitro. Bueno, lo tenemos que convertir en medidas, ¿sí? 1050 me va a dar kilogramos por metro cúbico para que esto nos dé en pascales. Y después lo pasaremos a milímetros de mercurio y se lo vamos a sumar al 102. Por la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura 0,6 metros. Entonces como esto está en unidades internacionales, entonces nos va a dar en pascuales. 6174 pascales, que pasado esto a milímetros de mercurio tengo que multiplicarlo por 760 y dividirlo por 101.300 y me da 46,3 milímetros de mercurio. Y bueno, se lo sumamos a la presión coxígea, le sumamos acá 102, me queda 148,3 milímetros de mercurio, que es lo que da 148,32. Sí, acá me dio 32 en la calculadora y somos felices. Me quedó medio borroneado el 4, medio asqueroso, pero bueno, se ve, ¿no? Y me escuchaste además. Salvo capaz que no tenés sonido en la computadora, en el celu, y tenés que verlo. Vamos para el último problema, el más fácil de todo el examen. Bueno, el último problema es extremadamente fácil. Bueno, para los que conocen el tema, dice: el gráfico de la figura muestra la relación entre la energía cinética S y la energía potencial EP de un cuerpo en función de la altura h a la que se encuentra del suelo, un cuerpo de masa m. Seleccione la opción correcta de acuerdo al gráfico. Bueno, entonces si miramos el gráfico vemos que cuando la altura, que es el eje de abscisas, la variable independiente es la altura, cuando la altura es 0, la energía potencial es 0, y eso es lógico, porque la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. ¿Ok? O sea, para repasar, ¿no? La energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad que tiene el cuerpo al cuadrado. Y la energía mecánica es la suma de las dos. Es la energía potencial más la energía cinética. Si no actúan fuerzas no conservativas, es decir, cuando no actúan ninguna fuerza de rozamiento ni ninguna fuerza ajena, ¿sí? No conservativa es cualquier fuerza que no sea el peso, ¿sí? Las únicas fuerzas conservativas son el peso, la fuerza de un resorte y la fuerza electrostática, son las fuerzas conservativas. Entonces, si en este cuerpo, cuando ven la altura es 0, la energía potencial es 0 y tiene una energía cinética de 50 joules. Y a medida que la altura aumenta, sí, la energía potencial aumenta linealmente con la altura. Son proporcionales, acá se ve. Bien. Y entonces quiere decir que si vos en cada altura vos sumás las dos, ven que todo el tiempo da un valor constante. Cuando acá las dos están justo en la mitad, valen 25 cada una, 25 más 25 me sigue dando 50. Acá si sumo este pedacito, ¿sí? Con todo se lo coloco acá arriba, ¿ves? La suma de las dos sigue dando 50.
Eso quiere decir que la energía mecánica se está conservando porque la suma de las dos es constante. Entonces, entre las opciones decía, la energía cinética es máxima cuando el cuerpo se encuentra a 1 metro de altura, es falso, porque acá se ve que la energía cinética es máxima cuando el cuerpo está en el piso. Después dice, el cuerpo tiene una energía cinética igual a su energía potencial a cualquier altura, es mentira, porque la energía cinética va disminuyendo con la altura y la potencial va aumentando, ¿no? Eso quiere decir que este cuerpo está subiendo, ¿ok? Cada vez está más arriba, entonces su energía potencial va aumentando con la altura y su energía cinética, claro, va disminuyendo a medida que sube, como es natural en un cuerpo que se lanza hacia arriba. Después dice, la energía mecánica del cuerpo es siempre la misma. Sí, eso fue lo que yo les hice notar de entrada, que es la correcta. Y después dice, la rapidez del cuerpo es nula cuando está a 1 metro de altura, y es falso. La rapidez del cuerpo es nula cuando está a 2,5 metros de altura, que es cuando acá en la línea roja toca el eje y la energía cinética es cero. Así que listo, se terminó este examen. Así que bueno, nos vemos.